Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos agradecer la presencia de todos los participantes que hoy inauguran los seminarios donde intervienen profesionales de enfermería, y agradecemos la presencia de Miguel Ángel. Miguel Ángel Robles es enfermero asistencial y de investigación del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña del Campus Vallebrón. Es miembro del Grupo de Investigación Multidisciplinario de Enfermería del BIR y mediante su proyecto de doctorado ha centrado su línea de investigación en la implementación de intervenciones de salud que respondan a las necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple. En el 2015 ya recibió una beca europea de enfermería de ElecTRIMS y realizó una estancia internacional en el National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, del Reino Unido, vinculada a su tesis doctoral a abordaje integral de las necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple. Ahí ya se familiarizó con la toma de las decisiones compartidas y posteriormente, con colaboración con el ACUAS y con la Universidad de Girona y la Fundación de Esclerosis Múltiple y de la herramienta de apoyo a la toma de decisiones en el canal de salud del Departamento de Salud de Cataluña, va a iniciar todo un proyecto de decisiones compartidas en esclerosis múltiple. Actualmente, gracias a una intensificación de enfermería del PERIS, se encuentra iniciando el estudio multicéntrico titulado Implementación territorial del programa de paciente experto de Cataluña en esclerosis múltiple en 7 unidades del territorio, que hoy nos lo va a presentar cuando quieras, Miguel Ángel. Muchas gracias, Esperanza, por tu cálida acogida, como siempre, a el Vallebrón Institut de Recerca por confiar en mí para dar esta charla y a todo lo que es la institución por confiar en la enfermería y darnos visibilidad para demostrar que nosotros también investigamos y que también hacemos proyectos para mejorar el conocimiento de la profesión. Paso a compartir la pantalla. Y empezamos con la presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Mira, el título de la presentación es Nurse-Led Research, implementación de un programa de paciente experto en esclerosis múltiple. Yo soy enfermero del CENCAT, del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, y formo parte, como ha dicho Esperanza, del Grupo de Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y del Grupo Multidisciplinar de Enfermería del Hospital Vallebrón. Estas son mis disclosures. Como veis, he tenido la suerte este año de poder conseguir una intensificación de enfermería para vincularme al 100% en investigación en este proyecto, y acabamos de conseguir también una beca de financiación del Colegio de Enfermería. ¿En qué consiste este programa? Pues bueno, este programa intenta dar solución a las necesidades y demandas de la población con esclerosis múltiple. En España tenemos 50.000 personas con esclerosis múltiple, de ellas 7.000 en Cataluña. Es imprescindible poder identificar las necesidades y demandas de esta población para darles solución, ya que esto está íntimamente relacionado con su bienestar y calidad de vida. Cuando nosotros nos enfocamos a dar solución y respuesta a estas necesidades y demandas como sistema de salud, somos más efectivos, más baratos y mejoramos la alfabetización del paciente, que ahora hablaremos qué es, y su vinculación, lo que se le llama habitualmente engagement, con el sistema sanitario y con su proceso de salud. Ya la Organización Mundial de la Salud define el término de promoción de la salud como todo aquello que habilita a la persona para hacerse dueña y señor de su proceso de salud. Si además incluimos el empoderamiento de la salud, al final lo que hacemos es situar a la persona en el centro del sistema, en el centro de la asistencia sanitaria, para incrementar sus propias capacidades, convirtiéndolas así en un activo generador de salud. ¿Qué son los programas de paciente expertos? Los programas de paciente expertos son programas en los que, a través del intercambio de conocimientos y la transferencia de conocimientos entre personas con la misma enfermedad, se promueve la autonomía y el autocuidado, haciendo que haya un abordaje proactivo basado en el conocimiento del proceso de salud. En estos programas, el paciente experto es un individuo que tiene una enfermedad crónica, que es capaz de responsabilizarse de su propio cuidado y, sobre todo, identificar los síntomas, responder adecuadamente a ellos y adquirir habilidades que le permitan reducir el impacto de la enfermedad en su día a día, mejorando de esta manera su calidad de vida. Y hasta el momento no se había desarrollado ningún programa de paciente experto en esclerosis múltiple
en España y sobre todo en nuestra región de salud. ¿Qué quiere decir todo esto de la alfabetización de salud? Pues esto implica proporcionar el conocimiento, fomentar la motivación y la competencia de la persona. ¿Para qué? Para que comprenda la información que le estamos dando y así pueda evaluar y aplicar la información sanitaria para escoger lo que sus preferencias, lo que según sus preferencias y valores son las intervenciones de salud más adecuadas para mejorar su día a día a lo largo de todo este proceso de salud, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la fase compleja o el final de la vida. ¿Cuál era el objetivo que nosotros nos planteábamos? Pues primero, para poder dar solución a las necesidades y demandas, teníamos que conocer cuáles eran. Con lo cual, detectar necesidades y demandas de las personas con esclerosis múltiple para fomentar un programa que permitiera que se apoderaran y que se empoderaran respecto a su proceso de salud. Para ello, teníamos que identificar, uno, cuáles son los componentes esenciales que facilitan que la persona gane autonomía y haga un manejo efectivo de la enfermedad. Si hablábamos de hacer un programa de paciente experto, bueno, cuál debería ser el perfil ideal de los participantes y qué características tenía que tener ese paciente experto, este líder de la intervención de salud. Además, les preguntamos, bueno, ¿cómo debería ser este programa para conseguir los objetivos que ellos se marcaban y sobre todo identificar cuáles podían ser estos potenciales beneficios? Una vez identificáramos todo esto, pretendíamos hacer una prueba piloto de la que os hablaré un poquito más adelante y después de la prueba piloto que nos permitía acabar de definir pues bueno, todas las características del programa, todos los materiales, implementarlo en las principales unidades de Cataluña, del territorio. Ese es el pipeline, el timeline, todo es lo que es el itinerario de lo que nosotros hemos seguido. Empezamos con unos grupos focales, desarrollamos los materiales, hemos hecho las pruebas piloto y ahora, gracias a la intensificación de enfermería, estamos implementando o empezando la implementación en el territorio. Pero como siempre, tenemos aquí el bichito este famoso, el COVID, que ha hecho que tuviéramos que adaptar todo lo que nosotros habíamos pensado en un primer momento a una situación donde teníamos que establecer toda una estrategia de mitigación de riesgos, toda una intervención y una adaptación que redujera al máximo la exposición de los posibles participantes a el programa y sobre todo al COVID-19. ¿Qué es esto de los grupos focales? Bueno, como veis, empezó en 2015, es una batalla que llevamos largo tiempo luchando y significa juntar a 27 personas, en este caso, con esclerosis múltiple, para preguntarles sobre una serie de contenidos o sobre una serie de temas que a nosotros nos interesaba para poder desarrollar el programa. ¿Qué necesidades tenían respecto a la información y el conocimiento? ¿Cómo debía ser este programa? ¿Y qué contenidos tenía que tener este programa para que también facilitaran un futuro que ellos pudieran seleccionar de manera más autónoma o los tratamientos o las intervenciones de salud que se les proporcionaba? Todo esto, evidentemente, como cualquier estudio de investigación, pasó el Comité de Ética del Hospital de Gerona, que fue donde se montó. Hubo un análisis del contenido temático, con triangulación y sobre todo con un análisis independiente por pares, que esto garantizaba la rigurosidad durante todo el proceso de investigación. Fue un estudio cualitativo, la población eran personas con esclerosis múltiple, seleccionamos a los pacientes de forma prospectiva, que esto quería decir que cualquier persona que pudiera atender a las sesiones, intentando mantener la máxima diversidad de género, de edad, de tiempo con la enfermedad para captar las diferencias de discurso que podía tener cada una. Puede ser que las necesidades no fueran las mismas al inicio de la enfermedad, que cuando se llevan 15 años, que cuando se llevan 20, o que pudieran cambiar según el género o según la edad, con lo cual también queríamos recoger estas variabilidades. Todo esto se analizó para al final, ¿qué? Para tener una serie de patrones de realmente qué pasaba ahí, qué necesidades tenían y sobre todo darnos ya unas pistas de por dónde podíamos ir para darles respuesta. El tamaño de la muestra, evidentemente, según bibliografía, entre 4 o 8 personas por grupo, y los grupos terminaron una vez el último grupo ya no proporcionaba ninguna información nueva, cuando ya la información era redundante. Esto que se le llama, en metodología cualitativa, la saturación de la información. Estas son las características principales del grupo. Como veis,
encontramos prácticamente la misma proporción que encontramos con la enfermedad, una relación de 3 mujeres por cada hombre o prácticamente de 3 mujeres por cada hombre, con un rango de edades que incluyó gente desde los 31 años hasta los 69 y además con diferentes evoluciones de la enfermedad. Gente que hacía solo 2 años que la habían diagnosticado hasta personas que hacía 38 años que iban luchando para superar todos los retos que la enfermedad ponía en su día a día. ¿Qué detectamos? Esto es una tabla prácticamente de todos los resultados que nosotros obtuvimos con este estudio de grupos focales. Al final, ¿qué nos decían? Oye, para yo hacerme dueño y señor y saber cómo manejarme con la enfermedad, necesito conocimiento sobre la esclerosis múltiple. ¿Qué significa la esclerosis múltiple? ¿Qué formas clínicas hay? ¿Qué quiere decir tener un brote? ¿Qué quiere decir que una persona progresa? Además, ya nos hablaban de ciertos temas que les daba vergüenza hablar en la consulta y que a lo mejor hablando entre ellos sería más fácil hablar. Querían incluir todo aquello que era la promoción de la salud, que al final era ¿qué puedo hacer yo como individuo con esclerosis múltiple para mejorar mi evolución y para mejorar mi día a día? Y querían incluir temas como el impacto emocional, cómo se comunicaban con la familia, cómo hacían frente a todas las adaptaciones laborales que a lo mejor iban a poder tener que afrontar en el futuro. Cuando les hablábamos sobre, bueno, qué personas podían participar en este grupo, ellos prácticamente nos decían que cualquiera, excepto aquellas personas que, uno, o tienen un problema para comunicarse, si yo no escucho bien o yo no hablo bien, evidentemente no me podré relacionar en un grupo, o aquellas personas que tuvieran mucho impacto emocional o mucho impacto a nivel de depresión, porque entendían que estaban en un momento de bloqueo que no les permitía comunicarse o interactuar de manera sana. De la misma manera que aquellas personas que también tenían un deterioro cognitivo severo tampoco podrían participar. Y también nos recomendaban que aquellas personas que tuvieran una patología psiquiátrica, una esquizofrenia, una depresión mayor, también a lo mejor sería conveniente excluirlas en ese grupo hasta que la enfermedad estuviera controlada correctamente. ¿Y qué nos decían respecto al líder? Pues prácticamente lo mismo, pero además consideraban, uno, que tenía que tener unas habilidades comunicativas, como se ve aquí, que le permitieran realizar una escucha activa, ser altruista sin juzgar a los demás y sin posicionarse en una posición de superioridad, que tuviera conocimiento basado en sus propias experiencias, que hubiera elegido un tratamiento, que hubiera tenido que hacer frente a cambios durante la enfermedad, que a lo mejor hubiera tenido que hacer frente a un brote y saber cómo manejar y cómo reducir su impacto. Y además, que fuera una persona suficientemente consciente de que no iba a hacer un rol de profesional sanitario, sino que iba a hacer un rol de una persona con cierta experiencia que comparte su conocimiento con los demás. Con lo cual, en el momento que el tema que saliera a las reuniones fuera mucho más allá de sus capacidades, tenía que tener capacidad para dirigir y derivar a esa persona a profesional de la salud que tocar. Respecto al diseño, oye, no querían un diseño rígido, querían poder hablar entre ellos, querían que fueran grupos pequeños que fomentaran la interactuación. Al final, hablando mal y pronto, no querían que el paciente experto les diera una clase magistral, sino que querían esos momentos en que podían compartir, oye, ¿cuál es el carrito que tú coges a lo mejor para poderte movilizar? ¿Qué estrategias utilizas tú para manejar la fatiga? ¿Cómo te distribuyes en tu día a día para no frustrarte y ser capaz de manejar y de llevar las tareas del día a día sin agobiarte? Todas estas estrategias que a ellos les permitieran, pues bueno, empoderarse y mejorar su día a día. Y detectaban como propios beneficios, uno, simplemente poder hablar con personas que tuvieran la misma enfermedad implicaba ya de per se que se podían entender mejor y que podían hablar del mismo lenguaje. Que además, esas personas que a veces tienen problemas para socializar o que tienen problemas para movilizarse o que tienen problemas por adaptaciones del domicilio para no poder salir de una manera tan fácil de casi relacionarse en la sociedad, les podía proporcionar una red de socialización y una red de apoyo, les podía permitir normalizar su situación de salud. Ya no soy un bicho raro. Hay muchas otras personas como yo y estas personas encima consiguen llevar una vida con dignidad y una vida con cierta calidad de vida. Y además, evidentemente, mejorar el conocimiento de la enfermedad
la calidad de vida y reducir el estrés que hacer frente y encontrarte a veces solo te puede producir. Con lo cual, se focalizaban las necesidades básicamente en todo lo que son las áreas del conocimiento de la enfermedad, pero además en adquirir habilidades y conocimiento para promover su automanejo y promover el apoderamiento respecto al proceso de salud. Además, crean un programa suficientemente flexible como para que diera respuesta a las necesidades de los potenciales usuarios del programa. Además, vimos al analizar nuestros resultados y ponerlos en comparación con la literatura existente que estábamos bastante alineados, pese a que había ciertos aspectos donde aún había discrepancia sobre si los grupos tenían que estar agrupados según el tipo de esclerosis múltiple, si tenían que estar agrupados según discapacidad, pero nuestro grupo de pacientes o los 4 grupos de pacientes tendían a diferenciar grupos para personas con esclerosis múltiple y grupos para personas con formas remitentes, y todo esto lo publicamos el año pasado ya en la revista del Journal of Neuroscience Nursing, con lo cual está disponible para cualquiera que lo quiera ver y pueda analizar estos resultados para replicarlos a lo mejor en un futuro en otras enfermedades crónicas complejas. Una vez identificamos cómo debería ser el diseño, qué más o menos tenía que estar incluido en las sesiones y cómo tendría que estar relacionado o identificados los profesionales, nos propusimos hacer esto. Bueno, hemos identificado todos los temas que quieren tener, construimos un panel de expertos donde había terapeutas ocupacionales, psicólogos, neurólogos, médicos de atención primaria, fisioterapeutas, pacientes, donde también además habían pues, expertos en otros programas de paciente experto. Aquí Paloma Mil y Chon, que eran las grandes ideólogas en Cataluña del programa Paciente Experto, nos ayudaron con toda la metodología para desarrollar estos materiales, que en breve estarán publicados y disponibles con ISBN. Pero ¿cuáles eran estos temas que ellos consideraban como esenciales para poderse manejar con la enfermedad? Pues lo que decíamos, hay toda una serie de temas comunes, que es la enfermedad, cómo yo manejo el impacto emocional, qué tipos de tratamientos hay, cómo se lo comunico a mi marido, cómo se lo comunico a mis hijos, cómo lo comunico en el trabajo y qué recursos tengo a nivel de la comunidad disponibles para mí. Pero además, esto fue lo que más nos sorprendió. Ellos hablaban como de temas tabú. Les daba vergüenza venir a Miguel Ángel Robles, que era uno de los enfermeros, y decirle: Miguel Ángel, tengo problemas para practicar sexo con mi pareja, porque en el momento que voy a practicar sexo, pues tengo espasticidad y de golpe por razón lanzo una patada voladora, o me cuesta decirle al neurólogo o a la neuróloga de turno que se me escapa el pipí, o que tengo problemas a nivel de incontinencia rectal. Con lo cual, se veían como más capacitados para personas que estaban en su misma condición, compartir consejos para ver cómo podían manejar y disfrutar de una vida sexual plena y reducir el impacto de la incontinencia. Todo esto lo tradujimos y lo trasladamos a las 9 sesiones que tenía el programa, y además, para poder evaluar que el programa realmente era efectivo, lo evaluamos también a los 6 y a los 12 meses para ver que la persistencia de los resultados se mantiene en el tiempo. Las pruebas piloto. Bueno, una vez teníamos identificados los componentes esenciales, teníamos identificado el diseño, teníamos prácticamente construidos los materiales, dijimos, bueno, esto hay que testarlo. ¿Qué mejor que utilizar 2 poblaciones del territorio? La población del Hospital Universitario Trueta con la unidad de neuroinmunología y esclerosis múltiple territorial de Girona, liderada por el doctor Ramió, y el CENCATI, nuestra unidad, liderada por el doctor Montalbán y por la enfermera clínica Rosalía Horno, para probarlo. Pues, un estudio multicéntrico pre- y post-intervención, que ahora hablaremos de qué significa esto de pre- y post-intervención. Población, evidentemente, construida en los 2 centros por personas con esclerosis múltiple, con 4 grupos de pacientes. Queríamos hacer 2 grupos paralelos en Girona y Barcelona. Un grupo con personas con esclerosis múltiple con la forma que cursa brotes y con remisión, y 2 grupos más para todas aquellas personas que ya no tienen tanto una fase de brotes, sino que han entrado en una fase más progresiva. ¿Por qué?
Porque una persona que a lo mejor ha empezado con una forma clínica que no tiene brotes, si empezamos a hablarle de los brotes, de su impacto y de cómo manejarlos, como no los ha sufrido, no va a entender qué es esto. Y una persona que aún no ha entrado en una fase de progresión, si le hablamos de progresión, sí que le puede avanzar en un futuro que puede llegar a una fase más progresiva, pero de momento es algo que está fuera de su realidad. Por eso decidimos diferenciar según el tipo de la patología. Evidentemente, pasamos un comité de ética, hubo un consentimiento informado con unos criterios de inclusión y exclusión y se informó a los pacientes en tiempo y forma para que ellos de manera voluntaria pudieran aceptar participar en el programa. Y el paciente experto se seleccionó en base también a los criterios de inclusión y exclusión definidos en el protocolo. ¿Cuáles son? Estos son los criterios de inclusión y exclusión generales. Una persona que estuviera diagnosticada de esclerosis múltiple, que no fuera un diagnóstico reciente, para que no estuviera en el momento del shock del diagnóstico de la enfermedad, que pudiera asistir a las sesiones y que aceptara participar en el programa. Como veis aquí en los criterios de exclusión, como siempre nos vamos a la parte de que pudieran participar de manera sana, que entendieran el idioma, que no hubiera un problema de comunicación o de audición que impidiera que cuando se compartía la charla o se compartían los conocimientos no lo pudieran entender. Y aquí va la parte un poquito más estricta que hemos establecido en el programa. Si queremos que la interactuación sea sana y que las personas puedan entender los contenidos y que además no estén en un momento de impacto emocional severo, necesitábamos utilizar escalas validadas para poder determinar este punto. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una persona con un deterioro cognitivo severo que hace que no pueda comprender la información que le dan y que tampoco se pueda comunicar de manera correcta, esta persona se decidió excluirla. Se utilizó la batería BICAMS, que es una batería estandarizada, que sigue unos criterios poblacionales establecidos por Manotti, que dicen que una desviación y media estándar de la media poblacional quiere decir que esa persona tiene un deterioro cognitivo severo y, por tanto, no puede participar en el programa. Y, además, utilizamos también la HADS, la Hospital Anxiety and Depression Scale, para que todas aquellas personas que tenían puntuaciones muy altas en la ansiedad o puntuaciones muy altas en la depresión, se descartara participar en este momento hasta que esa ansiedad y esa depresión pudiera estar controlada. Y, evidentemente, si había una esquizofrenia, si había una depresión mayor o si había cualquier comorbilidad psicopatológica o psiquiátrica que impidiera la participación, también quedaban excluidos. Y lo más importante, sobre todo esto aplicaba para el paciente experto. No queríamos profesores, no queríamos enfermeros que desde un púlpito les diera una clase magistral a el resto de participantes. Queríamos personas que estuvieran al mismo nivel, que hablaran el mismo idioma y que nadie tuviera una posición de superioridad. Con lo cual, todas aquellas personas que eran enfermeros, psicólogos, biólogos, neurólogos o que eran profesores, quedaban excluidas para poder hacer este rol de paciente experto. Evidentemente, cuando pasamos la prueba piloto, presentamos este estudio al Comité de Ética de Vall-d'Hebron y presentamos este estudio al Comité de Ética de Girona y hasta que no conseguimos las autorizaciones pertinentes, no empezamos. Esto es la foto general de lo que es un programa de paciente experto, ¿vale? De lo que es un programa de paciente experto con la realidad que teníamos antes. En el medio tenemos la persona que es experta en la enfermedad, que además ha recibido entrenamiento por parte del equipo sanitario liderado por una enfermera con conocimientos en esclerosis múltiple, que comparte, debate, charla y a través de los materiales educativos los utiliza como un punto de partida para establecer esta charla donde entre ellos van compartiendo sus experiencias y sus consejos. El observador en todo momento no participa de manera activa en el grupo. El grupo dura 1 hora y media. Cuando acaba el grupo, el equipo de enfermería y el equipo del paciente experto se reúne con la persona que hace el rol de lideraje, con el paciente experto, y se evalúa cómo ha ido esa sesión. Oye, pues mira, este contenido que han dicho no es del todo correcto, esta duda que te planteaban y que no has sabido responder, pues mira, hay toda esta evidencia, puedes ir por aquí, le puedes dar este consejo. Esta persona que a lo mejor te preguntaba sobre esto, creemos que es mejor que lo lideres o que lo derives al profesional sanitario, con lo cual en todo momento
había alguien detrás, había alguien de backup. Uno, detectando que toda la información que se diera era adecuada a la evidencia científica que había, y si había cualquier desviación de lo que era la información adecuada, se le daban las indicaciones al paciente experto para que en la siguiente sesión pudiera reconducir este punto. Pero bueno, esto era lo que en teoría tenía que haber sido un programa paciente experto face to face, cara a cara. Pero, como siempre, tenemos este puñetero bichito que hace que de la realidad que teníamos planificada tengamos que establecer una realidad diferente. Una realidad donde este contacto directo, este contacto face to face, este contacto en un espacio estrecho, donde no se podía garantizar la distancia de 1,5 metros, la utilización de mascarillas en todo momento, se tuviera que evitar. Con lo cual, esta es nuestra realidad. La realidad es que hemos hecho un programa de paciente experto, utilizando la plataforma Teams proporcionada por la Generalitat de Cataluña, donde a veces tenemos algún paciente que, como siempre, dice, oye, no te oigo, no me entero, habla más alto, pero en realidad pensábamos que iba a ser un factor limitante y ha sido un factor que nos ha ayudado en muchos momentos. Teníamos gente que en Girona venía de Figueras, venía de Palamós, venía de Puigcerdà, y que gracias a un programa de paciente experto realizado de manera telemática hemos podido ahorrar todos esos desplazamientos y todos esos problemas que la distancia a veces ocasionaba. Y aquí, como veis, los observadores que estamos debajo siempre estamos con la cámara apagada y con el micro apagado, para que al final de la sesión podamos discutir con el paciente experto, que aquí es Mari, que ella nos ha autorizado, como todos los que están aquí, para poder compartir esta imagen, pues bueno, para discutir cómo ha ido, cómo no ha ido, en qué necesitaría ayuda, qué información necesita que le reforcemos. Y la verdad que tengo que admitir que ha sido hasta el momento todo un éxito. Este es el diagrama, no sé si se verá porque, bueno, supongo que en la pantalla lo podréis ampliar, pero al final toda intervención de salud que realizamos tenemos que poderla evaluar, tenemos que poder demostrar que tiene un impacto positivo sobre los indicadores de resultado de la persona, y no sobre los indicadores de resultados reportados, sino también sobre la experiencia reportada, lo que actualmente se llama PREMS y PROMS. Con lo cual recogemos la experiencia de los participantes y la experiencia del paciente experto al final del programa, y vamos recogiendo la calidad de vida y la ansiedad y la depresión, para ver si el programa tiene cierto impacto. Y además, recogemos una cosa que hemos considerado que es muy útil. Si una persona se hace dueña y señor de su enfermedad, si sabe cómo gestionarse, si sabe cómo identificar los síntomas, si sabe cómo darles respuesta, señores, seguramente nos va a necesitar menos. Y esto va a implicar menos llamadas, esto va a implicar menos emails, y esto va a implicar menos utilización de servicios sanitarios, con lo cual, al final, tenemos un impacto directo a nivel de coste y de utilización de recursos, que es lo que también buscábamos. Una vez hemos visto por las pruebas piloto, que ahora llamamos por la evaluación de los 6 meses, que esto va por el camino correcto, que parece ser que estadísticamente sí que tenemos un impacto positivo sobre algunos resultados, hemos decidido implementarlo en todo el territorio. Me concedieron una beca PERIS, que le tengo que dar las gracias al Departamento de Salud, para que yo estuviera liberado, y esto pasará a los comités de ética respectivos de 7 unidades del territorio. La unidad de Reus y Tarragona hacen 2 grupos conjuntos, la unidad de Lleida, la unidad de Girona, y además CENCAT, que es el Hospital Vall d'Hebron, el Clínico y Canruti. Cada unidad va a lanzar 2 grupos, y además incluimos otros cuestionarios validados. ¿Para qué? Bueno, no solo queremos ver si somos efectivos sobre la calidad de vida, no solo queremos ver si actuamos y reducimos el impacto emocional, sino que además queremos ver si el programa les da las estrategias suficientes como para que mejoren el manejo de los síntomas. Esto que pone aquí la FSS es una escala validada que validamos aquí en Vall d'Hebron, que se llama Fatigue Severity Score, que al final lo que te dice es si el paciente controla y mejora el impacto de la fatiga en su día a día. Y la PAMS-13 es una escala que es la Patient Activation Measure 13 Items, que lo que te dice es cómo el paciente se vincula al sistema de salud y cómo se vincula
a todo lo que es el proceso sanitario. Con lo cual, si conseguimos pacientes más adherentes, si conseguimos pacientes más vinculados, también es un buen indicador de salud. Y además mantenemos la observación sobre la utilización de recursos sanitarios. ¿Cómo seleccionamos todas estas variables? Pues bueno, hay toda una serie de cuestionarios validados. Ahí está esta web, que es la BiblioPro, que lo proporciona NIMIM, que es un instituto público de aquí de Cataluña, ubicado en La Valena, allí al lado del Hospital del Mar, donde podemos encontrar todos los PREMs y los PROMs, o prácticamente el 99% de los PREMs y los PROMs existentes, sobre los indicadores de salud. Por poner un ejemplo, nosotros buscamos calidad de vida en esclerosis múltiple y aquí nos sirvió para buscar cuál era el cuestionario específico más útil en esclerosis múltiple y seleccionamos el MSQual 54. Y además, esta web te permite acceder de manera vinculada a las páginas web de los autores o de las empresas que lo gestionan para conseguir las autorizaciones que tenemos que tener para poder utilizar estos cuestionarios. Y aquí, en este caso, si alguien se anima a hacer un estudio sobre calidad de vida en esclerosis múltiple, el MSQual 54, siempre que es para investigación, consigues una licencia gratuita. Tema muy importante para reducir costes. Pero además, oye, nosotros estamos diseñando un estudio clínico. Nosotros es un estudio cuasi experimental. Vamos a registrarlo. Vamos a que quede registrado en algún sitio con un número proporcionado que se pueda trazar para ver que realmente esto queda registrado y además permite también en un futuro que de manera pública cualquiera pueda acceder a cómo es el diseño de ese estudio. Aquí, bueno, la presentación la tuvimos que colgar hace unas semanas, por eso salen estos warnings, porque te va preguntando, oye, ¿en qué punto del reclutamiento estás? Me habías dicho que ibas a empezar en octubre, ¿lo has tenido que retrasar a noviembre? Corrígelo. Por eso tienes que ir actualizando todo lo que es el protocolo de investigación y la situación, sobre todo, en la que tú te encuentras respecto a esa investigación, pero te permite, de cara a las publicaciones que hoy en día te lo piden, poder, por un lado, aportar el MSQual y, por el otro, poder aportar este registro o este código conforme que lo ha registrado en un registro público. Con lo cual, todo esto que nos permite, pues bueno, desarrollar el programa Paciente Experto en Cataluña, que es donde nos encontramos ahora, luchando, pasando todos los comités de ética de las 7 unidades, que hasta el día de hoy de las 7 unidades ya hemos conseguido pasar 6, con lo cual está siendo todo un éxito. Y como conclusiones, para mí, ¿qué es lo más importante de todo esto? Primero, que nosotros como enfermeros estamos capacitados y estamos en el mejor lugar para detectar, solucionar, identificar estas demandas que nuestra población que atendemos cada día nos manifiesta. Con lo cual, cada demanda que identificamos es una oportunidad para investigar, es una oportunidad para establecer un protocolo e intentar darle solución y mejorar el conocimiento que tenemos, pero mejorar el conocimiento de una manera estandarizada, siguiendo todo lo que es el método científico para poder demostrar que hay unos indicadores y que enfermería es necesaria porque aporta y mejora los indicadores de resultado y los indicadores de experiencia de la persona. Que además, fundamental, estamos capacitados para desarrollar cualquier tipo de rol. Podemos hacer investigación clínica como colaborando en los ensayos clínicos, pero además, señores, estamos más que capacitados para ser investigadores principales. Que evidentemente necesitamos medios, necesitamos tiempo, necesitamos recursos, necesitamos materiales, necesitamos becas financiadas y con condiciones dignas y aceptables. Y estas becas, gracias a Dios, el Colegio de Enfermería está tomando conciencia y cada vez proporciona más becas, pero además la Generalitat de Cataluña también dispone de las becas PERIS, que aquí Esperanza, Borja desde el BIR, toda la parte de proyectos de la institución nos puede ayudar a consultar de qué dispongo, cómo puedo acceder y si no puedo acceder ahora, qué requisitos tengo que tener o puedo desarrollar para en un futuro poder acceder. Con lo cual, señores, podemos liderar programas e intervenciones de salud dentro del equipo multidisciplinar. Podemos trabajar con todos nuestros compañeros del equipo sanitario liderando todo este tipo de investigaciones. Esta es la bibliografía que he utilizado y, sobre todo, esto sería imposible
sin todas mis compañeras del Hospital de Día, sobre todo sin la experiencia que tiene Rosalía Horno, que es una enfermera experta, que es enfermera clínica, que lleva muchísimos años y que a veces tiene una visión que solo da la experiencia. Este es el espacio donde trabajamos, este es nuestro Hospital de Día. Os invito a que cuando queráis nos hagáis una visita y cualquiera que quiera desarrollar investigación o cualquiera que tenga cualquier inquietud o motivación para conocer qué es la esclerosis múltiple será bienvenido, y sobre todo gracias a todo el equipo y a la institución donde yo puedo desarrollar esta investigación, y a vosotros por permitirme compartir todo este proyecto con todos los que habéis tenido un momento para escucharme y para atender este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, y felicidades por tu trabajo y por tu exposición. Hay algunas preguntas en el chat y si quieres paso a realizártelas. María Feijó tiene bastantes, empiezo desde la primera. María Feijó dice, ¿por qué de base excluisteis a las personas con estudios como enfermería, medicina o biología, presuponiendo que asumirían el rol de experto en ciencia por encima de su rol de paciente con extra de conocimientos? Era una cosa sobre la que teníamos bastante debate. Evidentemente, el programa de paciente experto en esclerosis múltiple no es el primer programa de paciente experto que se ha desarrollado. Es un programa que existe ya para insuficiencia cardíaca, para enfermedad de Chagas, para tratamiento anticoagulante, y por todos estos programas que se han desarrollado ya en Cataluña, de manera involuntaria, aunque el profesional de salud no quiera, simplemente por el bagaje y por los conocimientos que tiene, a veces no hablan ni el mismo vocabulario. Utilizamos sin querer una serie de tecnicismos que a veces dificulta la comprensión de la información que se proporciona a los que quieren asistir. Con lo cual, basado en la experiencia de programas previos que ya habían podido cuantificar y que ya habían podido recoger mediante encuestas donde se preguntaba a los participantes por su participación y por lo que aconsejaban, toda la metodología del programa descartó este punto. Sí que es verdad que no todos los profesionales tienen por qué asumir ese rol, pero de manera inherente y muchas veces de manera involuntaria, algunos profesionales de salud sí que tomaban esa posición, y era lo que se pretendía evitar. Uy, Esperanza, no te oigo ahora. He apagado el micro para que no hubiera interferencias, perdóname. Te daba las gracias por la contestación. Espero que María, si tiene alguna duda, contactará contigo, seguro. Pero ella te preguntaba, dice, quizás entendí mal, pero la presencia de la enfermera en el grupo era para confirmar que el conocimiento se da desacorde con la enfermería basada en la evidencia. Dice, ¿no os ha pasado, como ha ocurrido en la etiqueta Long COVID, que desde la experiencia de los pacientes se ha codefinido una etiqueta diagnóstica? Nos ha definido, pues lo que te digo, que a veces, sin querer, tienes que intentar definir muy bien el rol del paciente experto. Tienes que intentar huir de lo que es un paraenfermero o un paraneurólogo, a que sean simplemente personas que hablan al nivel de personas de calle. O sea, lo que queremos evitar es eso, es una intervención que tiene que ser complementaria a cualquier intervención de salud, pero no tiene que suplantar el rol que ya tienen los profesionales de salud. Sí que más de una vez, sobre todo cuando yo recogía el diario de campo, había veces que podías poner una etiqueta, le iba la etiqueta diagnóstica o la etiqueta de problema, le iba como anillo al dedo. Pero claro, no era lo que buscábamos. Como mucho en un momento determinado sí que como nos comunicábamos con el paciente experto y aconsejábamos a esa persona donde podíamos establecer esa etiqueta o de diagnóstico, o de problema o de manifestación relacionada con, le aconsejábamos encarecidamente que se redirigiera al profesional adecuado dentro del equipo de salud. De hecho, esa era la gracia, que hubiera un profesional de salud detrás, que en cualquier momento pudiera discriminar y pudiera dirigir cuando hacía falta o cuando el paciente experto no era capaz de identificarlo a la persona hacia el recurso, poder dar respuesta a esa etiqueta o a ese diagnóstico o a ese problema identificado. Ese era el rol que nosotros queríamos desarrollar. María Feijó tenía otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los objetivos de los pacientes hacia ese grupo de aprendizaje vía paciente experto? Vale, esto se identifica muy claramente. O sea, cuando nosotros hicimos el estudio de grupos locales, que te recomiendo
ver la publicación del Journal of Neuroscience Nursing, el primero que identificaban era sobre todo normalizar la situación de salud. Ellos muchas veces hablaban de que parece que hay un momento de su vida cuando los diagnostican que todo es esclerosis múltiple. Dejo de ser padre, dejo de ser hijo, dejo de ser persona que trabajo, dejo de desarrollar cualquiera de las otras dimensiones de la persona que tengo y parece que todo se centra en esa parte. Y al final muchas veces lo que querían era aprender a que la esclerosis múltiple fuera una dimensión más de la persona y poder normalizar esa situación de salud. Aprender a vivir con la esclerosis múltiple en vez de vivir por y para la esclerosis múltiple. Además, ellos identificaban perfectamente que el aprendizaje entre iguales y simplemente compartir entre ellos mismos, uno, les permitía evitar el aislamiento, que muchas veces muchos pacientes de ellos, por dificultad de movimientos, hay algunos que viven en casas que no están adaptadas, que les cuesta salir de su propio domicilio, que les cuesta relacionarse, que a lo mejor quieren hablar con el marido sobre hoy me encuentro agotado, porque la fatiga es uno de los síntomas que más tienen, y el marido no lo entiende. O hoy estoy frustrado porque intento levantar la mano y tengo tanta espasticidad que me cuesta, y el marido o los hijos no lo entienden. O sea, que al final es normalizar y dejar esa percepción de que soy un bicho raro. No, lo que me pasa es normal, no estoy loco, hay mucha más gente como yo, y esta gente como yo me puede ayudar a establecer trucos y truquitos. Esta frase siempre la decían ellos, que compartían sus batallitas y su manera para ver cómo hacerle frente. Yo me acuerdo que había una paciente que decía que muchas veces cuando iba a practicar sexo con su marido, como tenía tanta espasticidad, había un momento que cuando empezaban a disfrutar y lanzaba como una patada voladora porque la pierna se le disparaba. Oye, pues entre ellos hubo una paciente que también le pasaba y al final acabaron compartiendo cómo poner de una manera determinada en la cama ciertos cojines para que cuando pasara eso, pues pudieran seguir disfrutando del sexo y pudieran seguir teniendo una relación placentera. Y otros incluso hablaban de que, oye, había ciertas cosas que a mí me pasaban y que yo no sabía identificar como que eran de la esclerosis múltiple, y ahora, gracias a que veo que también os pasa a vosotros, ahora sé que esto también es de mi enfermedad, con lo cual ahora voy a poder acudir a mi neurólogo y pedirle ayuda para manejar esto, que yo al final ya no sabía si era la esclerosis, si no era la esclerosis, si era que me hacía mayor o qué era, con lo cual identifican síntomas, normalizan la situación de salud, establecen una red de apoyo, se comunican con gente que los entienden y la enfermedad pasa a ser una parte más de su vida y no el centro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Raquel Coronado te da la enhorabuena por el trabajo y te dice tan interesante y tan necesario, y te pregunta que cómo vais a evaluar la disminución de costos. Vale. Esto es, mira, nosotros por suerte todas las unidades que trabajamos tenemos acceso a la historia compartida de Cataluña. ¿Vale? Entonces, la historia compartida de Cataluña lo que hacemos es, al principio del programa, una vez firman el consentimiento informado, miramos en los 12 meses anteriores cuántas llamadas ha hecho el paciente en la unidad, cuántas visitas presenciales ha hecho, cuántas visitas planificadas, cuántas consultas ha hecho a su médico de atención primaria y cuántos ingresos hospitalarios ha hecho. ¿Por qué? Porque si es un paciente hiperfrecuentador que, como no sabe manejarse y necesita o tiene tanta necesidad de apoyo, entendemos que hará un alto consumo de recursos sanitarios. Con lo cual, esto es la foto inicial que tenemos de cuál es el consumo o el coste que esto implica por su utilización sanitaria. A los 12 meses, una vez acaba la intervención, volvemos a recoger los mismos datos. ¿Qué número de llamadas hace? ¿Qué número de emails hace? ¿Qué número de consultas hace? Y lo que estamos viendo ahora en los 6 meses, claro, nos faltan 6 más para poder comparar de manera fehaciente la foto inicial con la final, pero sí que vemos que hay cierto número de llamadas que bajan. Sí que vemos que hay cierto número de emails que bajan. Y sobre todo parece que bajan en las personas que están estables. Evidentemente, si yo tengo un brotazo en esos 12 meses, yo voy a necesitar que me atiendan. Y eso no va a ser porque yo no sea autónomo, sino va a ser porque tengo una necesidad determinada de salud. O si mi discapacidad aumenta 4 puntos de golpe, evidentemente yo voy a necesitar más recursos. Por eso también recogemos las variables de la enfermedad y comparamos de manera estratificada los pacientes que han tenido una situación que justifica que realmente necesiten más recursos y los pacientes que en situación de normalidad disminuyen
porque han aprendido a cómo gestionar su día a día sin, en muchos casos, tener la necesidad de acudir a un profesional de la salud. Con lo cual, lo valoramos en disminución de la utilización de los recursos. Y aquí, Gacela y los sistemas informáticos que tenemos, pues bueno, una llamada son 15 minutos y 15 minutos cuesta tanto. Una visita presencial son tantos minutos, que es lo que calcula Gacela, y esos tantos minutos, o una consulta sanitaria cuesta tanto. Con lo cual, gracias al Gacela y gracias al ECAP, podemos cuantificar si ha bajado esa hiperfrecuentación, qué coste o qué disminución implica. En relación con este tema, a Irene Batuecas te pregunta, aparte que también te da las felicidades por el proyecto, ¿qué impacto, qué cambio habéis observado en el manejo de la enfermedad de estos pacientes por parte de ellos? Hemos observado que gente que no sabía identificar síntomas, uno, ahora es capaz de identificar que determinados síntomas sí que son de la esclerosis múltiple, con lo cual ahora sí que puede acceder al recurso sanitario adecuado para conseguir el manejo, para reducir el impacto de ese síntoma. Por ejemplo, teníamos una paciente que cuando empezamos el programa ella estaba estupenda. Ella no le pasaba nada, estaba ahí pues porque mira, se le había dicho el enfermero de Girona y había pensado, oye, pues mira, pues conozco más gente como yo y como ahora mismo estoy con COVID y encerrada, pues también me viene bien. Venga. Pues cuando acabó el programa, fue capaz de identificar que esas rampas que a veces tenía en la pierna, pues oye, era un dolor neuropático. Y era un dolor neuropático que muchos compañeros con los que participaban en el programa lo tenían y que además existían ciertas medicaciones y ciertas estrategias de rehabilitación que podían ayudarla. Con lo cual, utilizó ese recurso de manera adecuada. O sea, aumenta o facilita la identificación de síntomas al comparar con otra gente que tiene síntomas similares. Y dos, se dan cuenta al final, uno, que es necesario comunicarse con la familia y que es un asunto que hay que tratar porque el impacto emocional está directamente relacionado con la comunicación con nuestro entorno y con nuestra familia. Y que para poder dar solución muchas veces a los problemas de sexualidad y poder dar solución a los problemas de incontinencia, pues bueno, a veces ese pudor que se tiene, poder hablar con otras personas del grupo, oye, pues mira, pues yo voy al doctor Montalbán y yo se lo digo y desde que se lo he dicho hemos establecido ciertas estrategias o me ha derivado a Rosalía y oye, ahora utilizo o una sonda o ahora manejo como yo hago la ingesta de síntomas y me va mucho mejor. Normalizan ciertas cosas y dejan de ser temas tabú para poder afrontarlas y considerar pues bueno, que la enfermedad también afecta a esas esferas de la persona. Has hablado de Rosalía en varias ocasiones durante tu exposición y tiene dos preguntas para ti. Rosalía Horno dice, ¿cómo han vivido estas personas pacientes la virtualidad? Primero de todo, no puedo hacer esta presentación sin darle las gracias a Rosalía. Si Rosalía no hubiera estado en esta unidad de esclerosis múltiple, seguramente ninguno de los enfermeros que hemos pasado por aquí estaríamos hoy donde estamos. O sea, que nos ha abierto mucho camino y bueno, es la líder y si es la líder es porque ha demostrado que tiene la capacidad, que tiene el conocimiento y que se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Con lo cual, primero de todo, gracias Rosalía y que segundo, yo pensaba que lo iban a vivir fatal. Yo pensaba que se iban a quejar, que esto de no verse las caras, que tenerse que ver delante de una pantalla, que muchos por edad no iban a tener las estrategias como para saberse conectar a una plataforma, como para saber llevar un correo electrónico y la verdad es que, voy a decir una frase muy malsonante, pero todo mi prejuicio lo he tenido que aparcar y meterlo en una cajita. O sea, hace unas semanas hicieron la reunión de 6 meses. Lo que te digo, el grupo de Girona teníamos una persona que era de la Pobla de Segur, otra persona que era de Palamós, otra persona que era de Figueras, gente que era de Girona y gente que era de la parte de Blanes. No tuvieron que desplazarse, no tuvieron ningún problema, venían maquilladas de la peluquería, tenían hasta su copita de cava para brindar virtualmente, o sea que al final la gente ha entendido que pese a que en un futuro esperamos poder también tener programas en ediciones presenciales, porque bueno, también lo valoran y también lo reclaman, pero que hacer las cosas de manera virtual no nos tiene que dar miedo y que a veces la virtualidad de per se tiene beneficios. Les ahorramos desplazamiento, ahorramos ambulancias, lo cual también de manera indirecta estamos ahorrando costes al sistema de salud y facilitamos la conciliación familiar.
pueden tener al niño jugueteando por casa. Pueden haber ido a recoger al niño porque ya planificamos el programa dentro de unas franjas horarias que les permita estar en casa tranquilas a las mujeres. Y no tenemos que olvidar que por cada prácticamente 3 mujeres que tienen esclerosis múltiple hay un hombre, con lo cual es un factor que la conciliación familiar y la facilidad para eliminar las barreras del sistema lo tenemos que tener en cuenta, con lo cual nos gustaría poder tener ediciones presenciales en un futuro, el día que este maldicho bicho desaparezca, pero bueno, evitamos y mitigamos riesgos y facilitamos la conciliación familiar y eliminamos barreras de acceso al sistema, con lo cual, bueno, pues también en cierta manera tiene sus beneficios. Y una última pregunta de Rosalía, que nos dice si tendrá que continuar ese programa tras el final de tu trabajo, porque si no habrá muchos pacientes que no se podrán beneficiar del proyecto. Vale, aquí hemos hecho un poquito de trampa siempre. O sea, primero de todo, tenemos una intervención de salud que prácticamente la hemos construido desde el principio y en la que creemos, pero no nos olvidemos que al final estamos construyendo un estudio de investigación que nos permite entrenar al personal de las unidades, que nos permite que cada unidad tenga sus referentes y sus pacientes expertos, con lo cual cuando acabemos el programa, es un programa departamental, es un programa del Departamento de Salud, con lo cual las unidades que lo quieran seguir realizando van a seguir contando con Paloma Mil, que es la referente del programa, con Esther Gil, que es la referente del programa, y con todo el apoyo del Departamento de Salud y con toda la metodología que el Departamento de Salud realiza. Con lo cual, a mí me viene muy bien, señores, para mi tesis doctoral, no nos vamos a engañar, pero las unidades al final lo que nos interesa es que persistirá una intervención de salud para que de manera regular, cada año o cada año y medio, según la regularidad que cada unidad establezca, puedan seguirlo implementando a las unidades. Y además, no solo a las 7 unidades que hemos detectado ahora. Oye, aparte de Clinic, aparte de Canruti, aparte del CENCAT, en Barcelona también está el Liche. También tenemos el Hospital de Mar, también tenemos Brogi, hay muchas otras unidades que atienden a personas con esclerosis múltiple a las que a la larga nos gustaría llegar, con lo cual esto tiene vocación de persistencia y hay programa de paciente experto creo que para mucho, mucho, mucho tiempo. Y ya para acabar, son felicitaciones a las cuales yo me sumo. Mireia Solé te dice, no es una pregunta, pero te quiero felicitar y agradecer a Miguel Ángel por compartir de esta manera tan cercana su experiencia en investigación. Que concluyas la presentación afirmando que desde enfermería podemos y debemos investigar motiva mucho a los que estamos empezando. Muchas gracias. Lali Giné te dice felicidades Miguel Ángel, enhorabuena por el proyecto. Y Sandra González te da la enhorabuena, te dice fantástico que tengamos ya esta opción, seguro que el análisis de impacto será favorable y gran trabajo. Y yo me sumo a las felicitaciones, muchas gracias por querer colaborar, por iniciar estos seminarios. Tu tesis irá fantástica y los pacientes lo van a agradecer. Muchas gracias. Bueno, yo sobre todo simplemente dar las gracias a Vall d'Hebron, porque también crea que bueno, que a veces no todo es el colectivo médico, sino que desde muchos otros colectivos estamos aquí, luchamos, peleamos cada día a día para desarrollar y aportar nuestro granito de arena. En este listado de gente que hay aquí al lado, mira, Lali, por ejemplo, que ha hablado, mucha otra gente, son gente joven que vienen apretando fuerte, o sea que para lo que me necesitéis, yo puedo ayudar, aquí estoy y que sobre todo oye, que llevo yo muchos años pedaleando para llegar aquí, pero que también me he estampado con muchas paredes, hemos tenido muchas piedras, pero que podemos con ellas, que enfermería puede y que tenemos que llegar muy lejos y que para lo que necesitáis aquí contáis con nosotros. Un abrazo y muchas gracias a todos.